mosaica dentro del contexto que hace referencia a la simbología o a la metáfora de Cristo y la Iglesia como el esposo y la esposa. Por lo tanto, este misterio, con todo lo que tiene que ver con la Iglesia, estuvo reservado por Dios hasta que Él lo reveló a sus siervos, los apóstoles y profetas. El misterio está en la vinculación, atención hermanos que me escucháis, en la vinculación entre Cristo y su esposa, formada por todos los creyentes en Él que le hemos recibido. Cuando escribe la segunda epístola a los Corintios, Pablo ataja el problema en ese momento contextualizado de los falsos maestros que trataban de apartar la iglesia del Señor. Hay un texto en 2 de Corintios 11:2 donde dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado. La palabra desposado en el texto original es comprometido, en lo que nosotros entendemos como un pedido. Comprometido, porque os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo, dice el texto de 2 de Corintios 11:2. Por lo tanto, la figura matrimonial está extendida por toda la Escritura, a lo largo de toda la Biblia, bien sea en la relación con Jehová e Israel como nación, o bien sea la relación de Jesucristo y la Iglesia, como dice Isaías 54, Jeremías capítulo 2, Jeremías capítulo 3, Oseas capítulo 2, Efesios 5 o Apocalipsis 19. Por lo tanto, el apóstol Pablo, como el padre que custodia a la hija en el tiempo de los desposorios, en el tiempo del compromiso, actúa consecuentemente. Los había engendrado en Cristo, el mismo Pablo. Fíjense lo que dice 1 de Corintios 4:15. Fijaros lo que dice Pablo. Dice: porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús, yo, dice Pablo, os engendré por medio del Evangelio. Dios mío, vaya palabra, vaya expresión. Y como padre, los había desposado con Cristo en ese contexto que toma en posición Pablo. Por tanto, deseaba presentar a la iglesia una iglesia pura, en el encuentro con su esposo celestial, que es el propósito del Señor. Por lo tanto, aunque en el Antiguo Testamento la figura de la esposa tiene que ver con Israel, el pueblo de Dios en aquella dispensación, de la misma forma que la profecía de Oseas, si habéis estudiado y habéis leído el libro del profeta Oseas, la profecía de Oseas gira en torno a este tema. Sin embargo, atención, no se debe confundir a Israel con la iglesia, ya que la profecía asegura un nuevo día para esa relación con Israel. Un nuevo día, no con la iglesia, sino con Israel en ese contexto. Un nuevo día que tiene que ver con asuntos mileniales. Por eso dice Oseas 2, 19, 20, dice: te desposaré para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás al Señor. Es a tiempo futuro. O sea, que hay un día en la profecía donde se va a restablecer esa relación con Israel. Pero no hay que confundir Israel con la iglesia. La multitud celestial se goza en relación a un acontecimiento que hemos nombrado y que la Biblia menciona como las bodas del Cordero. Lo que he escrito ahí: Jogamos tou arnión, en griego, las bodas del Cordero. Y a este acontecimiento se refirió Jesús en la última cena, cuando Él dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, atención, a mí mismo, pros hematón. Ahora vamos a analizarla, y se traduce literalmente de una manera muy especial, pero vamos a girar la cámara y vamos a escribirlo aquí. Vamos a escribir a mí mismo, para que donde yo esté y vosotros también estéis. La palabra "y os tomaré a mí mismo" es esta. Voy a borrar esto que hemos escrito. Voy a dejar lo que es Jogamos tou arnión, las bodas del Cordero, y vamos a escribir la palabra
pros hemautón, que esto significa pros, hematón es la palabra, la traducción de os tomaré a mí mismo, pero esta expresión pros hematón significa hacia mí mismo, pros hematón significa hacia mí mismo o a mí mismo dentro de mí. Es decir, tiene esta variación y tiene esta otra variación dentro de mí. Y esta variación tiene que ver con pros hematón, a mí mismo. Es una expresión hebraica dentro del contexto de una boda hebrea, pero también es la expresión de una sola carne. Es decir, que esta expresión, pros hematón, hace la expresión a esto, una sola carne. Es la idea de la metáfora que después Pablo desarrolla en su contexto en relación al misterio de Cristo y la Iglesia, en relación al marido y la mujer. Y esa es la expresión. Por eso, vamos a colocar de nuevo la cámara. Ahora. Por eso, cuando estamos analizando esto hacia mí mismo, para que donde yo esté y vosotros también estéis, en el contexto de esta palabra, en el contexto de esta traducción, Jesús aprecia el modo propio de una boda hebrea en aquellos días. Y cuando esto se explica, se está entendiendo en ese contexto, porque la Biblia, aunque ha sido escrita para todos, no ha sido dirigida para todos, sino para la audiencia que tenía en ese momento. Y hay que entender la Biblia en ese contexto. Atención, vamos a hablar un poco el contexto de una boda hebrea para poder entender las bodas del Cordero, su transición de los desposorios estando en la tierra, su muerte en la cruz, y vamos a ir analizando palabra a palabra. Porque cuando empezaba el desposorio en una boda hebrea, era el padre del novio el que buscaba la novia para su hijo. Quiero que recuerdes, o vamos a recordar juntos, os voy a dar ahora algo muy bonito que a mí me encanta, que es lo que ya pasó en tiempos patriarcales. Es lo que hizo Abraham cuando envió a su siervo Eliezer a buscar esposa para su hijo Isaac. Esta historia la vemos en Génesis 24. Voy a haceros un análisis presentando esta tipología de personajes y este evento en este capítulo para poder entender la relación entre Cristo y la Iglesia. Vengan allá. Vamos a entrar con Génesis capítulo 24 y luego seguimos desarrollando cómo era la relación de una boda hebrea y cuál es la comparación con las bodas y la cena de las bodas del Cordero. Primero, en esta tipología vemos a Abraham. Abraham representa al Padre, es la tipología del Padre, representa a Dios Padre. Es decir, Abraham es quien envía a su siervo a buscar una esposa para Isaac. De manera similar, como Dios Padre busca a una iglesia para su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es el propósito? El propósito es el amor y la provisión de Abraham para Isaac, que reflejan el amor del Padre por el Hijo. Luego tenemos en la historia a Isaac. Isaac es la tipología, la representación de Cristo, del Hijo. ¿Y cuál es el paralelo? Isaac no busca directamente a su esposa, pero confía plenamente en el siervo Eliezer, enviado por su padre, de la misma manera en que Cristo confía en el Espíritu Santo para reunir a la iglesia como su novia. Ahora atención, quiero daros una nota especial, porque Isaac en este momento ya había sido ofrecido simbólicamente como sacrificio en Génesis 22, reflejando a Cristo como el Cordero de Dios, que aquí su búsqueda de la esposa señala la recompensa y el fruto de ese sacrificio. Atención. Ahora, el criado de Abraham es el Espíritu Santo, es la tipología del Espíritu Santo. ¿Cuál es el paralelo? Que el siervo no actúa en su propio nombre,
sino en el de su señor Abraham, llevándole regalos y guiando el proceso de llevarle la esposa o la novia a Isaac. Y esto refleja al Espíritu Santo, quien no habla de sí mismo. Él mismo dice que él no habla de sí mismo, sino que glorifica al Hijo y convence al mundo para que se aparte del pecado, o al mundo cuando lo convence para que sea parte de la iglesia. Ahora, hay una acción clave en todo esto. El criado Eliezer lleva regalos para convencer a Rebeca y a su familia. Y de manera similar a como el Espíritu Santo otorga dones espirituales para atraer a los creyentes en la edificación de la iglesia para con Cristo. Atención. Ahora, Rebeca es la tipología de la iglesia. Representa la iglesia. ¿Cuál es el paralelo? Rebeca es escogida y llamada a dejar su hogar y su familia para unirse a Isaac, tal como la iglesia es llamada a salir del mundo para unirse a Cristo. Atención, hay una nota especial. Rebeca acepta voluntariamente, no es secuestrada, no se la llevan a la fuerza a Isaac, acepta voluntariamente y simboliza como cada creyente, como cada aquel que se presenta al Evangelio libremente al llamado del Espíritu Santo, respondemos para formar parte de la iglesia. No se nos obliga, no se nos programa, no se nos predestina y ya está. Rebeca aceptó voluntariamente el llamado para ser la novia y luego esposa de Isaac. Nosotros exactamente lo mismo. Representa, por eso esa nota especial. La familia de Rebeca representa en la tipología de esta historia el mundo y los lazos terrenales. La familia de Rebeca intenta retrasar su partida, es el paralelo en la historia, simbolizando cómo las distracciones, las obligaciones del mundo pueden dificultar que los creyentes sigan a Cristo de manera inmediata y de manera total. ¿Cuál es la acción clave en todo esto? Que finalmente permiten que Rebeca decida, señalando la libertad que cada persona tiene para responder al llamado del Señor. Bien, los regalos del criado de Eliezer son los dones del Espíritu. ¿Cuál es la tipología? Que los dones espirituales, las bendiciones que el Espíritu Santo otorga a los creyentes, viene la representación de los regalos. Igual que los regalos que el criado da a Rebeca y a su familia representan las bendiciones y las capacidades espirituales que Dios da para atraer y fortalecer su iglesia. Ahora atención, un poquito más, extendemos la tipología. El viaje de Rebeca, el trayecto desde su casa a donde está Isaac, representa el camino del creyente hacia la unión con Cristo. Nos habla de ese discipulado, de ese camino en relación cara a la unión con Cristo. Atención, Rebeca deja atrás su pasado y emprende un largo viaje hacia Isaac, tal como los creyentes son llamados a vivir un proceso de santificación progresiva mientras esperan el día en el que estarán plenamente con Cristo en el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, el encuentro entre Isaac y Rebeca también tiene tipología, porque ese encuentro representa el momento en que Cristo y la iglesia se unirán plenamente en el estudio que hoy estamos dando en las bodas del Cordero. Por lo tanto, Isaac sale del campo para recibir a Rebeca, tal como Cristo descenderá del cielo para encontrarse con su iglesia en 1 de Tesalonicenses 4:16. Como habíamos dicho, hasta aquí era la tipología para que puedan entender y disgustar estos detalles que el Señor nos regala. Como habíamos dicho, cuando entrábamos en esta comparación de una boda hebrea, era el padre del novio el que venía a buscar a la novia para su hijo, como la historia que os acabo de mencionar en su tipología. Una vez encontrada la novia adecuada, el padre hacía compadecer a su hijo ante testigos. ¿Y qué hacían? Se establecía un convenio que se llamaba de desposorios, en el que se determinaba, entre otras cosas, la fecha de la boda. Estos desposorios eran el pedido, eran el compromiso entre todos ellos. Ahora, luego de la formalización de los desposorios, luego de que se quedaban comprometidos, la novia vivía bajo el cuidado de sus padres, mientras que el novio preparaba la casa
para vivir como un matrimonio, en el día en que se unieran como matrimonio. Llegado el tiempo, el que se había establecido, se celebraban las bodas, en donde el novio tomaba a su desposada y la llevaba al hogar que había preparado para ellos. Amén. Atención, un poquito más allá. En sentido figurado, el tiempo de la dispensación de la Iglesia cumple el propósito de desposorios. El Padre llama a los pecadores y los conduce a Cristo, formando un cuerpo que es también un cuerpo en el Hijo y que es la esposa del Cordero. Pero no solamente eso, sino que la firma del contrato de desposorios se desarrolla ampliamente por el apóstol Pablo en la doctrina paulina que tenemos en la Biblia, cuando se refiere a la consecuencia de la fe en acción, en donde el Espíritu sella a cada creyente con las arras de la herencia, hasta que llegue el momento de la redención, es decir, de la entrada al disfrute de la posesión adquirida. Atención. Por lo tanto, la preparación del lugar es asunto en el que Jesús se ha comprometido y lo va a llevar a cabo de un momento a otro. No quiere decir esto que desde que Cristo ha ascendido al cielo esté ocupado preparando un lugar, esté trabajando en un lugar, por cuanto una sola palabra suya en soberanía y en su omnipotencia haría así y ya existiría todo lo que no existe. Pero es el contexto para que se entienda, es la forma hebraica de la escritura para poder entender la comparación. Porque en el momento de la boda ocurre con la presentación de la esposa. En Efesios 5:27 dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia, dice, que no tenga ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Por lo tanto, esa comparecencia de los creyentes ante el tribunal de Cristo, es decir, el tema de la semana pasada, traerá como resultado las recompensas de las cuales estuvimos hablando. Por cuando la iglesia regrese a la tierra con Cristo para reinar 1000 años, ya habrá sido recompensada a causa de las acciones justas de los santos que decía el versículo 8 del capítulo 19 de Apocalipsis. Por lo tanto, el lugar de las bodas del Cordero será en el cielo, ya que sigue al tribunal de Cristo. La iglesia es recompensada en las acciones justas de los santos, la intención que se esconde en las obras, como expliquemos, atención, la semana pasada, y ahora se celebra el segundo evento, que son el enlace íntimo a la luz de esta comparación de una boda hebrea. Y luego, una vez que ha sido recompensada en el tribunal de Cristo, entra las bodas del Cordero, y la cena de las bodas del Cordero se extiende en toda la era milenaria, que vamos a entrar en detalles también y ver las diferencias. Por lo tanto, el lugar de las bodas será el cielo, ya que sigue al tribunal de Cristo y se trata de la esposa glorificada. Pero aún más, los participantes de ese acontecimiento, ¿quién va a participar en las bodas del Cordero? Comprende solo y exclusivamente a Cristo y a la Iglesia, ya que únicamente resucitados y glorificados serán los creyentes de la Iglesia en el traslado o en el arrebatamiento de la misma. Aún más, vamos a analizar ahora unas palabras. Vamos a mirar porque el texto dice que el momento de las bodas han llegado. Vamos a analizar esta palabra. Vamos a ver cómo puedo... Ahora, he girado la cámara. Vamos a ver esta palabra. Borramos esto. Amén. Y dice, el texto decía, hemos leído, que el momento de las bodas dice, han llegado. Han llegado. Han llegado, se traduce en el texto original por Hoti Elten. A ver, esto, el circunflejo, han llegado, se traduce por Hoti Elten. Esto voy a hacerlo mejor porque si no vais a pensar que es otra letra diferente. Esto es
Hoti Elten. ¿Y qué significa Hoti Elten? Hoti Elten, Elten, han llegado en la composición. Esto es un verbo auristo. Voy a poner aquí un verbo auristo, pero no solamente es auristo. Está en tercera persona del singular, es indicativo, pero también es activo. O sea, es un verbo auristo, indicativo, activo, en tercera persona del singular. ¿Y qué significa al ser un verbo auristo en la expresión del texto griego? Está hablando de algo, de un acto que ya ha terminado. Es decir, habla de un acto que ha terminado. ¿Por qué? Se ha preparado. Es algo que ya ha terminado. Está hablando que ha concluido la boda y ahora viene la cena de las bodas del Cordero. Ya está listo. Y el texto griego, cuando el reloj profético de Dios o el reloj de Dios, de alguna manera cronométricamente exacto, se cumplió en el tiempo de las bodas del Cordero. Por tanto, todo está dispuesto, incluyendo a la iglesia, que se ha preparado, dice el texto original. Es decir, han llegado, esto nos habla, este texto en auristo nos está hablando de un acto que ya ha terminado, es un auristo indicativo, activo, pero después dice que, y se ha preparado, y esta expresión que es etoimasen, eauten, vamos a escribirla aquí, aunque suene un poquito a chino, vamos a ponerlo aquí. Etoimasen, eautin, a ver si me coge, eauten, sí me coge. Etoimasen, eauten, esto significa se ha preparado. O traduce lo que está en el texto, se ha preparado. Pero, ¿sabes cómo se lee esta frase etoimasen eautin en su texto original? No se traduce por se ha preparado. En el texto original se lee se preparó así. Se preparó a sí misma. O sea, etoimasen eauten significa se preparó a sí misma. ¿Y cómo es que se ha preparado a sí misma? Voy a girar la cámara, vamos allá. Después, si hay que analizar alguna palabra más, pues la analizamos. Se preparó a sí misma. Esa es la expresión. ¿Y cómo es que se ha preparado a sí misma? El texto original se lee así literalmente. Se preparó a sí misma. Y siguiendo la figura de la boda hebrea, como hemos estado intentando para poder dar luz, la novia se atavió con el traje nupcial y se preparó para recibir al esposo. Decirles que en la boda hebrea, igual que en la énfasis de la Biblia, en nosotros, en nuestras bodas, la primacía, es decir, la honra, el personaje más importante, por decirlo así, es la novia. Pero en la boda hebrea y en la cultura hebraica es el novio. El novio tiene más valor que la novia. Por eso es el contraste a la hora de entenderlo. Por lo tanto, esa es la presentación personal de la esposa, que ha alcanzado esa condición porque Cristo se ha entregado a sí mismo por ella. Por lo tanto, la iglesia se ha vestido, se ha ataviado del traje nupcial para poder preparar y recibir al esposo. Se ha ataviado ella misma. ¿En qué condición? En la condición en que Cristo se ha entregado a sí mismo por ellas. Atención, por eso los objetivos de ese amor de Cristo por la iglesia, ¿para qué han sido, iglesia? Hermanos y hermanas que me escucháis, han sido primero para santificarla, esto es, para separarla para sí, para Cristo. Segundo, purificándola de todo aspecto negativo, por cuanto la purifica del pecado que le era propio y le era natural a la iglesia.
y el Señor la purifica, la santifica por medio de ese amor. Por lo tanto, en el momento de las bodas del Cordero, Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia y la presentará perfecta y gloriosa a la presencia de Dios Padre. Y eso en relación a las bodas del Cordero, el evento de las bodas del Cordero. Ahora, atención, vamos a hablar sobre el convite y seguimos la cena de las bodas del Cordero. Versículo 19, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Es decir, primero son las bodas, igual que hemos visto en el enlace la comparación de la boda hebrea. Y luego es la cena, el convite, la cena de las bodas del Cordero que vamos a ir detallando. Concretamente, lo primero que se le manda a escribir es una bienaventuranza, lo que en griego se escribe como Makarios. Makarios es bienaventurado. Y esta es la cuarta de las 7 bienaventuranzas que aparecen en el libro de Apocalipsis. ¿Quiénes son los que pertenecen al grupo de los llamados o los invitados a la cena de las bodas del Cordero? Esta invitación, amigos que me escucháis, esta invitación o llamamiento está relacionado con un acto que se define, como hemos dicho, la cena de las bodas del Cordero. Y se trata de un acontecimiento diferente a las mismas bodas del Cordero. Es la festividad, es el convite que en el contexto hebreo seguía a la celebración de la unión matrimonial, que era representada muy gráficamente por Jesús en 3 parábolas que nos deja en la Biblia. Nos deja 3 palabras que representan esa cena de las bodas del Cordero. ¿Por qué en el Antiguo Testamento sí tenemos la tipología que hemos explicado sobre Abraham enviando a su siervo para la esposa de su hijo Isaac a buscar a Rebeca? Pero ¿por qué no se habla de las bodas del Cordero? Porque las bodas del Cordero es un evento que está cegado de alguna manera al Antiguo Testamento, a Israel, porque tiene que ver con la iglesia. Pero de lo que sí nos habla es de la gran cena, es del banquete dentro del reino milenial. Por eso Cristo nos deja 3 parábolas donde nos hablan de esa cena o de ese convite ya entrando en el reino milenial. Amén. Por eso hay 3 parábolas que Jesús nos deja. Nos deja la gran cena que está en Lucas 14. En Mateo 22 nos habla de las fiestas de las bodas del Hijo del Rey. Y en Mateo 25 las 10 vírgenes. Y estas 3 parábolas nos están hablando de la entrada al convite de la cena de las bodas con el Cordero. Por lo tanto, en la cena de las bodas, la esposa es presentada como tal a los amigos del esposo, que no están en el cielo los amigos del esposo, sino que están en la tierra, ya que el esposo desciende con la esposa de los lugares celestiales a la tierra para el reino milenial. Por lo tanto, el acontecimiento de la cena de las bodas del Cordero involucra a Israel y a las naciones salvas que estén en la tierra en la segunda venida de Cristo. Israel y las naciones salvas que se salvan y se filtran en los 75 días de transición, que ya hablaremos de eso en su momento, atención, son los convidados, los invitados, los llamados a la cena, a la fiesta que se va a celebrar en el milenio y que abarca prácticamente tiempo dentro del milenio. ¿El tiempo cuánto? No lo sé. Es dentro del milenio en una parte extendida. Por lo tanto, la festividad de la cena de las bodas tiene que extenderse necesariamente al reino milenial. ¿Qué parábolas? ¿Cómo aparecen estas parábolas? Atención, antes de nada voy a pararme un minuto, ¿vale? ¿Hay alguna duda, hermanos? ¿O sigo directamente para terminar y luego preguntas? ¿Hay alguna duda? ¿Se está entendiendo hasta ahora lo que estoy intentando explicar, compañero? Mirad por ahí, Marcos, echa un vistazo. Si nadie ha preguntado, entonces es buena señal. Bueno, 2 cosas. O no se me ha entendido o se me está entendiendo perfecto. O sea, que bien. Vamos para adelante. Bueno, es que no es tampoco muy complicado. Tiramos, venga. Entonces, cuando hablamos de estas 3 parábolas que detallan la cena de las bodas, la parábola de las bodas del Hijo del Rey de Mateo 22 comienza diciendo así.
el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Esta parábola ofrece una primera dimensión en relación con la realeza de quien hace la invitación. Se trataba de un rey, evidentemente, y de la importancia del festejo, que era celebrar las bodas de su hijo. A ver, atención, no se habla de la esposa, se habla del hijo. Es más prioritario en la boda hebrea el hijo que la novia, el novio que la novia. Por lo tanto, en la parábola anterior, en la de la gran cena, Dios es comparado como un padre de familia. En esta parábola es el soberano, presentándose bajo la figura del rey. Es decir, que el festejo tiene que ver con las bodas de su hijo, por lo que el Señor avanza un paso más en su propia identificación, presentándose como el Hijo de Dios y el heredero del reino de los cielos. Hay un salmo, Salmos 2:6, que es un salmo mesiánico, que presenta al Mesías puesto por Dios sobre Sión en el monte santo de Dios. En algunas ocasiones, el comienzo del reinado de un rey en la historia comprendía una fiesta semejante a la celebración de una boda. Y en este sentido simbólico de unión del monarca con el pueblo, era un sentido simbólico. Cuando alguien empezaba a reinar, en la mayoría, en la cultura del entonces, se hacía una gran fiesta, una gran celebración que parecía una boda. Y era la unión, o representaba el simbolismo de la unión del rey, del monarca, con el pueblo. Por lo tanto, las fiestas de las bodas del Cordero, o la cena de las bodas del Cordero, tendrá lugar en el futuro con el regreso de Cristo a la tierra, en compañía ya de su iglesia, que es la novia, que ha tenido el encuentro íntimo en el cielo, que previamente ha sido galardonada y ahora desciende para el convite de esa gran cena en el reino milenial. Por lo tanto, anteriormente a esto, se producirá el admirable encuentro entre el rey y su esposa, que será presentada sin mancha, sin arruga y sin cosa semejante. Por lo tanto, debe apreciarse que la esposa no aparece en ningún momento en el relato de esta parábola, porque la intención del Señor era que se prestase atención a la figura del rey y del hijo, que era el que era homenajeado. La segunda parábola, que tiene que ver con la cena de las bodas del Cordero, que es la que he querido también tocar un poco, especialmente está relacionada con Israel, y es la de las 10 vírgenes. Hasta hace poquito, muy mal interpretada, y un texto asociado para el arrebatamiento cuando no es para el arrebatamiento, de Mateo 25, que también empieza diciendo: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Atención, vamos a tocar un poquito esto. Jesús establece la comparación del reino de los cielos con una boda hebrea. Llegada la fecha establecida en el compromiso, en el desposorio, que hemos estado hablando antes, el novio salía de su casa e iba a la casa del padre de la novia. En aquel contexto no es como ahora. Coges el coche y te tiras 10 horas de camino si has pedido o has comprometido a tu hijo de Galicia con una de Payalejos. No, esto era en el contexto, dentro del pueblo. Por eso salía andando de la casa del novio a la casa de los padres de la novia, donde estaba de alguna manera ella para tomarla. Juntos, una vez que iba a la casa de los padres de la novia, la tomaba, y juntos se dirigían primero a la casa que el novio había preparado para ella, que en los desposorios queda pendiente de que el novio se iba para preparar ese lugar, para preparar esa casa, como Juan 14 en el contexto de la boda hebrea hemos estado explicando. Y una vez que el novio había preparado para ella, luego al lugar donde se celebraba el banquete nupcial. Es decir, salía el novio de la casa del padre, iba a la casa de los padres de la novia, tomaba a la novia, la llevaba al lugar, a la casa que ha preparado para ella, tenía un encuentro íntimo con ella y luego la tomaba e iban donde se celebraba, al lugar donde se celebraba el banquete nupcial. Y el banquete nupcial, cuando ellos iban en ese trayecto, iban acompañados de un cortejo de amigos y amigas, tanto del novio como de la novia. Atención, tanto del novio como de la novia. Y normalmente en ese contexto cultural del entonces iban con lámparas encendidas, no solo para iluminar el lugar del banquete,
sino para hacer visible la comitiva que acompañaba a los desposados, a los novios, al matrimonio. Por lo tanto, Cristo comparó el reino de los cielos en una etapa futura a la que ya se ha referido en diversos momentos en su ministerio con la celebración de una boda. Por lo tanto, la comitiva se formaba por un grupo de mujeres vírgenes, doncellas, que eran amigas de la novia, que esperaban la llegada del esposo y de la esposa, y después de haber ido a la casa donde vivirían, en un determinado lugar del camino, previamente, que ya estaba establecido, para acompañarlos al banquete de las bodas, que era una celebración larga, que duraba varios días, dependiendo del dinero económico de cada uno. Pero la mayoría, o el tiempo más largo, eran 7 días. Qué curiosidad que la tribulación dura 7 años. Amén. Y que el evento en el cielo es a la par que los acontecimientos en la tierra. Por lo tanto, las 10 jóvenes estaban provistas de lámparas que encendían cuando el novio y la novia llegasen al lugar donde ellos esperaban. Atención. No hay duda de quién es el esposo. Entendemos que el esposo, en el contexto escatológico en el que se habla insistentemente, nos enseña que es Cristo. Jesús habló de la futura venida del Hijo del Hombre y este esposo de la parábola es figura de él mismo. Entendemos eso, hasta ahí bien. Más tarde, ya en la epístola a los Efesios, el apóstol Pablo usa la misma figura para referirse a la suprema manifestación de la relación espiritual entre Cristo y la Iglesia. Y menciona a la Iglesia y encaja en la interpretación a la Iglesia. Si la figura del esposo en la parábola es clara, también tiene que ser bien entendida quién son las 10 vírgenes. ¿A quién representan las 10 vírgenes? Porque el entorno escatológico del pasaje hace necesario entender que las 10 vírgenes son una ilustración de la nación de Israel en los días de la segunda venida a la tierra de Cristo. El número 10 es un número completo para los judíos. El número 10, dentro de la numerología judía, dentro del contexto judío, es un número completo. Por ejemplo, no se podía hacer un juicio en el Sanedrín si no había 10 personas. Por eso se dice que el juicio de Cristo era nulo, porque no había 10 personas. Por lo tanto, hablar de las 10 vírgenes se está hablando en la representación de Israel en toda la nación de Israel, en la completitividad del número 10. Por lo tanto, en este caso, se trataría de la celebración de la cena de las bodas del Cordero que tendrán lugar en la tierra durante el milenio de Jesucristo y de las que Juan hace mención, como hemos leído en Apocalipsis, atención, 19:9. Y esa cena, forma simbólica de referirse a la festividad propia de una boda, tendrá lugar después de la tribulación de aquellos días, dice Mateo 24:29. Por lo tanto, las vírgenes no son la novia, sino las acompañantes de la novia. Aún más, voy a girar un poco más la tuerca. Amén. Déjame quitar esto, que me pide aquí que haga aquí como un... Ahora, listo. Atención. El salmista se refiere a algo semejante en el Salmo 45, sobre las bodas del rey, que tiene un alcance mayor que la simple alusión a una boda real en los tiempos de los reyes de Israel, ya que hace mención el Salmo 45, versículo 6, hace mención al reino de Dios que gobierna sobre un trono de justicia. Pero en ese mismo Salmo, en el versículo 14, se presenta un cortejo nupcial, y ese cortejo nupcial va acompañado de compañeras que siguen a la novia. O sea, vemos aquí el detalle, atención. Ahora, para poder entender bien esto, hemos llegado hasta aquí, entendemos que las bodas del Cordero son en el cielo, entra la iglesia y Cristo, pero que la cena de las bodas es en el milenio y entran los amigos y amigas del esposo y de la esposa, que es la nación de Israel, una vez pasado por el filtro y el juicio de Israel en los 75 días, y las naciones gentiles que también entran, ellas salvas previamente al juicio de las naciones. Pero hay algo que me llama la atención. Atención. ¿Os habéis fijado que en las parábolas empieza diciendo y el reino de los cielos? Sin en cambio, en otros evangelios, en otros textos se menciona reino de Dios. ¿Por qué?
Porque hay una diferencia tecnicista o hay una diferencia teológica entre el reino de los cielos y reino de Dios. Para poder bien entender el contexto, quiero daros también este tema, quiero aplicaros este tema hoy y quiero desarrollarlo rápida y brevemente. La diferencia entre el reino de Dios y reino de los cielos ha sido objeto de debate teológico durante muchos siglos. Aunque algunos teólogos que tenemos actualmente consideran que los términos son intercambiables, se puede hablar de reino de los cielos y reino de Dios, otros creen que hay matices específicos que lo distinguen. Y entre ellos me incluyo yo. Yo veo matices donde quizás en la extensión de los vocablos hacen referencia a un todo, pero los matices no son intercambiables, ya que hay matices específicos que los distinguen. Y quiero explicaros también esto porque tiene que ver con todo lo que estamos hablando, reino de Dios, reino de los cielos. Y hemos visto que en las parábolas que se hace mención a la cena de las bodas del Cordero, que concretamente es en el espacio milenial, entonces hay que entender bien reino de los cielos y reino de Dios. Os voy a dar un análisis teológico detallado en unos minutos, considerando las principales interpretaciones y diferencias. Vamos a ver el uso en los evangelios. Cuando hablamos de reino de los cielos en los evangelios, amén, este término es exclusivo del evangelio de Mateo. Se menciona más o menos 30 veces, si no mal recuerdo 30, 31 o 30, por ahí va la cosa. Mateo al escribir principalmente para una audiencia judía, evita el uso directo del nombre Dios, por respeto quizás a la sensibilidad judía del momento, sobre todo en el uso del nombre divino. Por eso utiliza cielos como sinónimo reverente de Dios. Pero vamos un poquito más allá. En relación en los evangelios a reino de Dios se encuentra en Marcos, Lucas y Juan, y también suele encontrarse en algunas cartas del Nuevo Testamento. Estos libros tienen una audiencia más gentil o más mixta, donde no había la misma preocupación cultural con respecto al uso del nombre de Dios. Amén. Por eso, si ahora miramos una perspectiva teológica dispensacional, que es el corte, amén, que hemos estado entendiendo, ambos términos podrían diferir de la siguiente manera. Cuando hablamos del reino de los cielos, hablamos de una referencia específica, atención, al gobierno mesiánico de Cristo en la tierra, es decir, al reino milenial. ¿Para qué? Para dar cumplimiento a las promesas hechas a Israel en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, como segunda de Samuel 7 del 12 al 16, o Isaías capítulo 9, si no recuerdo mal, 9 creo que es. Es el reino terrenal prometido en el pacto davídico, donde Dios reinará físicamente desde Jerusalén durante el milenio. Por eso las parábolas que he mencionado, que hacen relación a la cena de las bodas del Cordero en el milenio, no usan reino de Dios, sino que usan reino de los cielos, porque hace mención al reino teocrático de Cristo. Ahora, cuando hablamos del reino de Dios, es más amplio, es más espiritual, refiriéndose al reinado soberano de Dios sobre toda la creación, sobre la esfera espiritual en las que están incluidos todos los que han nacido de nuevo, como dice Juan capítulo 3, del 3 al 5. Y este reino abarca tanto lo presente espiritual como lo eterno en lo celestial. Amén. Ahora, ¿cuáles son las similitudes y diferencias claves? Podemos ver algunas similitudes. Ambos términos implican el reinado soberano de Dios. Ambos están vinculados a la obra de Cristo y a la proclamación del Evangelio. Atención. Pero hay diferencias posibles. El reino de los cielos puede estar más enfocado al aspecto terrenal y mesiánico del reino, que es la relación con Israel y el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Y el reino de Dios puede abarcar el aspecto espiritual y eterno del gobierno de Dios, incluyendo la participación de los creyentes en la salvación. Pero si analizamos un poco el contexto literario y teológico de lo que estamos hablando, las diferencias en los términos también pueden depender del propósito literario de los autores. Porque Mateo
destaca el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento para mostrar a los judíos que Jesús es el Mesías. Por eso usa el reino de los cielos, en un marco de restauración terrenal. Sin en cambio, Marcos, Lucas y Juan, atención, tiene una audiencia más universal, destacando la soberanía de Dios sobre todo judíos y gentiles, y usa el reino de Dios para enfatizar su universalidad. ¿Vale? Pero ahora, si hablamos de implicaciones escatológicas, vemos que en el reino terrenal, es decir, el reino de los cielos, Cristo cumple las promesas a Israel como el gobierno mesiánico literal durante el milenio. Y el reino eterno, el reino de Dios, todos los redimidos participan en el estado eterno, cuando Dios será todo en todos, como dice 1 Corintios 15, 28. Ahora, ¿cuál es la conclusión práctica de todo esto? Aunque hay diferencias en cómo se usan los términos según el contexto teológico y literario, la mayoría de los estudiosos concluyen en que ambos términos reflejan diferentes aspectos del mismo reino en relación a lo que se explica en la palabra. Mateo usa reino de los cielos para conectar con los judíos, mientras que el reino de Dios se usa más ampliamente para describir la soberanía divina, tanto presente como futura. Pero voy a daros ejemplos para que podáis entenderlo. No solamente una retórica, sino ejemplos bíblicos para que entendáis el concepto y poder entender este tema. Vamos a ver ejemplos en Escritura. Vamos a ver ejemplos del reino de Dios. Lucas 17, 21 dice: el reino de Dios está dentro de vosotros. O sea, que está hablando de un reino espiritual, está dentro de nosotros. 1 Corintios 6, 9, 10. No heredarán el reino de Dios. Indica un aspecto eterno, un aspecto escatológico. Amén. Vamos a ver reino de los cielos. Mateo 5, 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Enfatiza las bendiciones del reino mesiánico que ha sido prometido. Otro texto como Mateo 13, que habla de las parábolas, en Mateo 13, representan la forma en la que el reino mesiánico se va a manifestar de alguna manera al mundo. Ahora, vamos a ver una comparación un poquito más detallada con textos bíblicos para resaltar las diferencias entre el reino de Dios y el reino de los cielos. Vamos a ver el uso exclusivo en los evangelios. Como he dicho, el reino de los cielos aparece en Mateo como unas 30 veces aproximadamente. Un ejemplo es Mateo 3:2. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. ¿Cuál es el contexto de este texto? El contexto de Mateo, que está escribiendo a una audiencia judía y respetando su sensibilidad hacia el nombre de Dios, usa cielos como sinónimo de Dios. Pero cuando hablamos del reino de Dios, se menciona en Marcos, Lucas, Juan y en las epístolas. Un ejemplo, Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Contexto: Marcos y los demás evangelistas escriben a un público gentil más amplio, sin las mismas restricciones culturales. Ahora, ¿cuál es la relación con Israel y los gentiles en este sentido? Si hablamos del reino de los cielos, está relacionado principalmente con las promesas hechas a Israel en el Antiguo Testamento. Por eso Mateo 8:11 dice: y les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob, ¿dónde? En el reino de los cielos. Amén. Quiero que notéis algo, que este pasaje conecta el reino con los patriarcas y las promesas davídicas. Sin en cambio, cuando se menciona el reino de Dios, relaciona o está relacionado con todos los redimidos, judíos y gentiles. Por eso Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Y aquí el énfasis está en el aspecto espiritual y universal del reino. Ahora, si vemos un enfoque terrenal y espiritual, vemos que el reino de los cielos es más terrenal. Está más enfocado en el reinado físico de Cristo durante el milenio. Ejemplo, Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Por lo tanto, Mateo enfatiza la llegada del reino mesiánico de una manera literal. Amén, literal.
Y reino de Dios es más espiritual y abarca la soberanía de Dios sobre toda la creación. Un ejemplo es Juan 3:5, cuando le dice a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y este reino comienza en los corazones de los creyentes, y este reino es eterno. O sea, son dos cosas de un todo, pero que una expresión habla de algo que se refiere a la literalidad del reino milenial, y el otro es el aspecto espiritual y eterno del mismo reino. Ahora, si hablamos de la entrada en el reino de los cielos, la entrada está condicionada por la justicia, práctica y la aceptación del Mesías. El texto Mateo 5:20. En Mateo 5:20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea que la condición para entrar en el reino de los cielos está condicionada por la justicia práctica y la aceptación del Mesías. Por eso Mateo resalta la ética del reino prometido. Pero cuando hablamos del reino de Dios, en este concepto, la entrada depende del nuevo nacimiento y de la obra del Espíritu. Por eso dice en Marcos 10:15 que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. O sea que la entrada no depende de méritos, sino de fe y de humildad. Ahora, si usamos los términos en relación a las promesas proféticas, vemos que cuando habla del reino de los cielos, cumple las profecías del Antiguo Testamento sobre un reino terrenal. Ejemplo, Zacarías 14:9. Y el Señor será rey sobre toda la tierra en aquel día, el Señor será uno y uno su nombre. Y está relacionado con Mateo 24:30. Es decir, que este reino se manifiesta físicamente cuando Cristo regrese y se celebre, que viene con la novia, que somos nosotros la iglesia, y celebre la cena de las bodas del Cordero. Pero cuando se habla del reino de Dios, abarca tanto las profecías espirituales como el destino eterno. Un ejemplo, 1 Corintios 15:24. Dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suplido todo dominio, toda autoridad y potencia. Y aquí vemos que el énfasis está en el reino eterno de Dios. Si a esto le asociamos parábolas y aplicaciones, vemos que el reino de los cielos, hay parábolas exclusivas en Mateo, como hemos mencionado. El trigo y la cizaña de Mateo 13 muestran cómo el reino incluye a los justos y a los impíos antes del juicio final. Por lo tanto, cuando se habla del reino de Dios, hay parábolas que se destacan por la transformación espiritual, como la semilla de mostaza de Lucas 13. Hay una semilla de mostaza que es una transformación en un simbolismo espiritual. Por lo tanto, ambos términos se entrelazan y muchos contextos usan de manera intercambiable, pero el contexto literario, cultural y teológico pueden resaltar diferencias significativas. Bien, ya termino. Resumiendo y terminando, hemos hablado del segundo evento de la iglesia en relación con Cristo una vez haber sido arrebatada. Hemos pasado por el tribunal de Cristo la semana pasada. Hoy estamos hablando del enlace matrimonial, de las bodas de Cristo, que los personajes y participantes es la iglesia redimida, la iglesia glorificada, amén, unida a Cristo en ese enlace matrimonial. Y luego, igual que hemos estado comparando una boda hebrea en la comparación para aplicarlo, luego de ahí descienden al milenio, y en el milenio es la cena de las bodas del Cordero, donde entran los amigos y las amigas del novio y de la novia para celebrar el convite, el festejo dentro del contexto que hemos estado hablando. Y esto ha sido el tema de esta noche. Amén. Ahora simplemente cierro el tema, y si hay alguna pregunta, pues vamos a intentar responderla. Preguntas que tengan que ver con este tema o con los temas que ya hemos dado. Las que vienen las dejaremos en pausa para el tema. Y a ver si ya puedo subir a los moderadores para que este lugar y este tiempo lo tomen ellos y yo me pueda callar. Voy a ir mirando a ver si hay alguna pregunta. Si hay alguna pregunta, yo voy a ir leyendo. He visto que se ha silenciado alguno, no sé lo que alguno ha entrado y ha dicho. Bueno, si no hay preguntas, entonces entiendo que o dos cosas: o no se me ha entendido nada, o
os he entendido todo y ha sido claro el tema? Bien, si no hay preguntas, pues mira, una bendición, un tema donde no hay preguntas. Es un tema entendible, dice el Marcos. Los metepatas mudos, Adolfo, claro, es así. Hay una pregunta de Rafa Monteiro. ¿Los que se queden recibirán unos los castigos que otros? No entiendo, Rafa, la pregunta. Si puedes especificarla un poco más. O sea, hoy hemos estado hablando de estos temas donde hemos gozado. Bodas del Cordero, cena de las bodas del Cordero. Más arriba había otro, aquí. Entonces las bodas del Cordero darán comienzo en un periodo del milenio. La cena de las bodas del Cordero, Dani, no las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero se celebran en el cielo. La cena de las bodas del Cordero, si has estado conmigo en todo el tema, hemos visto una comparación de la boda hebrea con la comparación en cómo Cristo lo especifica en Juan 14 y cómo más o menos se hace. Las bodas del Cordero, el enlace íntimo es en el cielo. La cena, la fiesta, es en la tierra, en el milenio. Amén. Es el ejemplo de nuestras bodas, con mucho respeto. El enlace matrimonial lo hacemos en el culto hacemos el enlace, oramos por los novios, hacemos un culto para ellos y luego, ¿qué hacemos? Nos vamos todos donde ya nos están esperando los familiares, en el local con las comidas, las bebidas y el disfrute y el baile. O sea, es lo mismo, es ese cambio. ¿Reciben unos más castigo que otros, Rafa Monteiro? ¿A qué te refieres con reciben unos? En este asunto no, en bodas del Cordero no hay castigo. En el tribunal de Cristo de la semana pasada no hay castigo. Si hablas en relación a los juicios, el castigo está en la condenación al infierno y luego posteriormente al lago de fuego. Eso es, aquí ya somos todos salvos, sí, como dice el Marcos. En el milenio estaremos en la tierra, celebraremos ese convite en el estado de la tierra, aunque la nueva Jerusalén, que hablaremos cuando estemos hablando del tema del milenio, quedará suspendida como un satélite encima de la Jerusalén literal de la tierra. Adolfo, los invitados a la cena de las bodas del Cordero son la nación de Israel y las naciones gentiles que han sido juzgadas, ambos, Israel y los gentiles, en los 75 días de transición. ¿Qué son esos 75 días de transición? Son 75 días que Daniel menciona que se extienden de la tribulación, donde hay resurrecciones, juicios y encarcelamiento. ¿El cielo está estrenado? Sí, el cielo evidentemente está estrenado. Lo que no está estrenado es la nueva Jerusalén. Parece que ahora se animan a preguntar. Bien. Así no se hace un monólogo y no solamente estoy yo. Si hay alguna preguntita más. ¿Dónde se celebra el juicio del gran trono blanco? El juicio del gran trono blanco, la Biblia dice, aunque todavía no hemos llegado ahí, sería una pregunta para dejar, pero bueno, vamos a responderla ya que hay pocas preguntas. Será en un lugar donde no está ni la tierra ni el cielo. Se entiende que será en el segundo cielo, en el cielo espacial o planetario. No se sabe el lugar, pero será fuera del cielo conocido y de la tierra. Sí, Luisa Camacho, el infierno también está estrenado. Voy a especificar algo aquí, aunque no hemos tocado el tema del infierno. Amén. Que lo hablaremos también porque entra en el ciclo escatológico. O sea, va a ser un ciclo muy completo, donde vamos a hablar toda la escatología tremendo. Amén. Cuando la palabra infierno, mira, la palabra infierno, cuando se asocia o va asociada a seno de Abraham o a Seol, mejor dicho, a Seol o a Hades, sí está estrenado. Pero cuando la palabra infierno se asocia a lago de fuego, no está estrenado. ¿Por qué? Porque cuando la palabra va asociado a Hades o a Seol es el lugar de tormento actualmente. Y si va asociada a la palabra infierno, sí está estrenado. Pero cuando la palabra infierno se asocia o es aplicativa o comparativa con el lago de fuego,
no está estrenado, porque el lago de fuego, quien lo estrenará primero será el anticristo y el falso profeta, al final de la tribulación. ¿Qué opinas de los que fuman? ¿Es condenatorio? Eso es una pregunta, Rafa, muy personal y muy pastoral. Yo no te la puedo preguntar aquí. Si me llamas, como somos compañeros, colegas, si me llamas en privado, te puedo dar mi opinión pastoral. Amén. Pero yo aquí no te lo puedo decir porque es una pregunta muy pastoral. Tiene que ser tu pastor quien te diga, quien te explique eso. No me mojo, Rafa.